Hola, muy buenas, una segunda oportunidad. Es la 1:03. Yo soy Ruth Mogollón y esto es Hablando de Voluntades Anticipadas. Hoy con una invitada muy especial con la que venimos a tratar un tema del cual muchos la vida, no porque lo hayamos buscado, sencillamente porque un ser querido decide anticipar su partida, la cual en este momento honramos y respetamos, pero Silvia Melero le da origen, le da vida a Luto en Colores a raíz de una experiencia propia. Y yo le he preguntado a Silvia porque es una cosa que respeto profundamente y es hasta dónde mis invitados quieren llegar. Y Silvia me dice, por supuesto, Ruth, es el suicidio lo que le da vida a Luto en Colores y yo le doy vida al suicidio para que todo el mundo tenga la mayor información y a partir de ahí Luto en Colores empieza a acoger todo tipo de duelos porque entendemos que el duelo es un tránsito, es un proceso y quién mejor que ella para comentarnos al respecto. Silvia, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hola Ruth, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias a ti por facilitar y tejer estos espacios para que podamos encontrarnos y compartir. Bueno, aunque Silvia Melero y yo nos estamos conociendo en realidad hoy, en este momento, yo me enamoré de Luto en Colores y de Silvia Melero hace 3 años, porque en ese momento, cuando muere mi padre, llega la canción Colorea mi vida. Y puedo deciros que han sido las lágrimas más dulces cantando durante 6 meses todos los días esa canción en la que me acordaba de él. Te prometo que fue absolutamente terapéutica sentir cómo mi vida se coloreaba con el tinte de toda la experiencia y en realidad me pareció, y todavía le propongo esa canción a todas esas personas que en un momento despiden a alguien, porque me pareció que acunaba, que arrullaba, que mimaba mi luto. Entonces, gracias por esa canción, gracias por esa persona que la canta, con ese sentimiento, con ese cariño. Gracias por hacer que el luto se tiña de color. Silvia, cuéntanos por favor quién es Silvia Melero, dónde está y cómo nace Luto en Colores. Sí, antes de contaros, me emociona profundamente esto que estás diciendo, ¿no? De la canción y la música, Coloreas mis días, es la primera canción que creamos, ¿no? En uno de los talleres del proyecto al inicio, y tiene esta parte, ¿no? De poner en común la experiencia de duelo, las emociones, los sentimientos, pero también esa creatividad, ¿no? Compartida. Y esto que acabas de contar, pues mira, se me ponía la piel de gallina porque me sigue emocionando, pasan los años y cuando escucho a alguien que la canción les ha servido, que les conecta, ¿no? Con esa dimensión profunda, ¿no? De lo que se está expresando ahí, para mí siempre esto tiene sentido, ¿no? Por todos lados, ¿no? Este recorrido. Me empiezo presentando, soy Silvia Melero, estoy aquí y siempre empiezo así porque no hay otra manera de explicarlo, porque hace 9 años yo perdí a mi hermana Esther, fue una muerte por suicidio. Entonces, bueno, con todos los condicionantes que tiene la muerte en sí, cuando le sumamos el tabú, la oscuridad, todo lo que engloba a la muerte por suicidio, me encontré viviendo algo que ahora lo entiendo mejor, ¿no? También con el paso del tiempo, pero en ese momento fue una apertura también desde el corazón, a una comprensión profunda de todo lo que estaba sucediendo. Mi hermana era psicóloga y siempre lo cuento también porque ella vivió su proceso, bueno, pues utilizando todas las herramientas que estaban ahí en ese momento. Hicimos lo que se supone que hay que hacer, ella tuvo atención psicológica, medicación, atención psiquiátrica, pero no hubo curación, al menos como otras personas, como explicar esta parte desde cuando una persona tiene una enfermedad como el cáncer, a veces los tratamientos funcionan y a veces no. Y la muerte existe también, ¿no? En cualquier ámbito. Lo que ocurre con los temas de salud mental, como no los vemos y son invisibles, quienes estamos cerca sí conocemos todo lo que está ocurriendo ahí, ¿no? De forma directa. Pero es verdad que desde fuera a veces se simplifican mucho las cosas y detrás de alguien que en un momento dado ha decidido apearse de la vida porque no ha podido continuar con ese sufrimiento interno, detrás hay mucha lucha también por la vida. Entonces, no es que mi hermana no amara la vida, mi hermana amaba la vida, pero no quería vivirla así. Y estoy hablando, y me gusta enmarcarlo también, de una mujer adulta, ¿vale? Porque entiendo que el tema del suicidio siempre nos mueve muchas cosas, muchos tabúes,
familiares y buen refresco, que al final es para lo que vino Luton. Y quien hace sobre todo esta experiencia mía, pero de empezar también a abrirme al aprendizaje que tenía la muerte de mi hermana para mí. Y A ver, que se te ha quedado la bloqueada la pantalla. Ahora, has vuelto, has vuelto. Estábamos hablando de que tu hermana era una mujer adulta, pero no solamente una mujer adulta, sino una mujer con una carrera en psicología. O sea, se supone que más herramientas y más recursos que una persona que está trabajando con la salud mental, posiblemente ya tenía todo su abanico, pero hubo alguna herramienta que ella no encontró y fue en ese momento, como tú bien has dicho, que se apeó de la vida. claro, es que al final a mucha gente le sorprende, ¿no? Porque me dice, ah, pero era psicóloga, como si por ser psicóloga estuviera exenta, ¿no? Nadie estamos exentos, ¿no? De determinados momentos de la vida, pues afrontar, bueno, la enfermedad, el tema de la salud mental yo lo pongo entre comillas, porque estos años he aprendido también a entender en sentido holístico y amplio, ¿no? El ser que somos, y no va la salud mental por un lado, la física por otro, la emocional por otro, no, todo se interrelaciona, ¿no? Interactúa, pero también, pues como si le dijéramos a un oncólogo, ¿cómo va a tener cáncer? Por ser oncólogo, sí, claro, esto pasa y sucede, porque la muerte sucede constantemente también. Y esta es la gran enseñanza que trajo para mí, el integrar algo que nos cuesta, el aceptar para mí en ese momento me llevó a transitar un proceso de duelo pues con paz, donde el dolor es desgarrador, absolutamente, eso no nos lo quita nadie. La pérdida física de nuestro ser querido cambia, ¿no? Nuestra vida y echamos de menos y esa ausencia física, claro que hay que transitarla y hay que elaborar el proceso. Pero yo entendí y acepté la muerte de mi hermana y eso me permitió, creo que, bueno, si no creo, no sé, que por eso nació Luto en Colores y todo el proyecto y todo lo que vino en ese momento. Y aceptar no significa que nos guste que eso haya pasado. Simplemente entendemos que cuando la muerte ya ha sucedido y está ahí, para mí la gran pregunta fue qué voy a hacer yo con esto que la vida me ha puesto delante, ¿no? Mira, estoy reconociendo en tus palabras el comentario que hizo Mónica de Derecho a Morir Dignamente de Colombia. Ella pasó por el suicidio de su padre y cuando ella lo comentó en el directo decía, y lo respeto, porque fue su decisión y como tal he de respetarla. Pero ¿cómo se aborda te lo pregunto a ti directamente, Silvia, cómo se aborda ese juicio desde fuera de todas esas creencias de es psicóloga, es adulta, tendría herramientas? ¿Cómo se aborda ese juicio? ¿Llegaste a sentir que había personas que os miraban con esa mirada incisiva de cómo es posible que Esther haya decidido apearse de la vida si en teoría tiene todos los recursos? Claro, es que el juicio es esto que planea, ¿no? Es la culpa, ¿no? Que tenemos por encima normalmente los familiares, ¿no? Las personas cercanas a alguien que se ha suicidado. Y bueno, por eso uno de los primeros talleres que nació Luto en Colores es el taller específico para duelo por suicidio, el taller para transformar la culpa, ¿no? La transformación de la culpa, porque es la emoción que más nos pesa y que tiene que ver, evidentemente, con este juicio externo que hacemos de este tipo de muerte, porque tiene muchos condicionantes, porque es la única muerte entre todos los tipos de duelo, vamos a decir, es la única muerte en la que la persona ha accionado para quitarse la vida. En el resto de muertes no es así, es una enfermedad, es un accidente, incluso un asesinato, pero es otra persona la que Es un haya matado. tercero. Claro, entonces, este condicionante marca mucho, ¿no? Y claro que tenemos que transitar con el juicio externo, pero que al final resuena con el juicio interno que se hace cada persona, porque si no, si tú no te juzgas internamente, evidentemente no te resuena Lo que el juicio sucede fuera. por esto siempre es al final para mí siempre lleva lo mismo todo, ¿no? Al trabajo interior, interno, al colocar las cosas, sanar, porque un proceso de duelo puede traernos este camino, que no es obligatorio, obviamente es opcional para quien quiera hacerlo, pero sí puede ser un camino de transformación personal. Para mí lo fue. Yo me formé en terapias complementarias, alternativas, todo lo que tiene que ver con el campo de la sanación energética, porque la muerte de mi hermana me enseñó esto, ¿no? Que somos mucho más de lo que creemos que somos. Y eso es un camino más, no es el único, cada persona puede transitarlo de diferentes maneras. Lo que he aprendido estos años, escuchando a muchas personas en procesos de duelo, en específico por suicidio, es que al final, cuando nos liberamos del juicio interno que nos hacemos y nos tratamos con más amor y con más cariño,
y con más aceptación también de todo lo que hemos vivido, porque claro que hemos vivido cosas duras, viendo a nuestro ser querido sufrir, ¿no? Pero todo pasa por ahí. Cuando yo soy capaz de colocar, de perdonarme a mí misma, de sentir amor y de exprimir la vida, como me ha enseñado esa muerte, ¿no? A darle este sentido profundo a la vida, ahí ya es cuando la culpa ya no cabe. Fíjate, Silvia, que me reconozco en ti, porque después de haber hecho todo el curso, porque yo hice la formación con la Fundación Meta Hospice del curso de acompañamiento en el proceso de morir, fue cuando hice el curso complementario de terapias alternativas, de terapias energéticas, cuando sentí que todo tomaba sentido. O sea, es que no es simplemente un cuerpo, como tú decías, el cuerpo por aquí, la mente por allí, las emociones por allí y el espíritu sabrá Dios dónde. No, no, es que somos un todo. Y si podemos tratar ese todo, pues posible. Y yo creo que ya se está viendo cada vez más, ¿no? La visión del ser humano no como eso, como parte, sino como una totalidad, y cualquier tipo de tratamiento busca, creo, en este momento, ese conglomerado, que todo esté alineado, que todo esté sincronizado, que todo esté armonizado, porque si alguna pata falla, definitivamente la mesa se cae. Entonces, definitivamente me veo reflejada en lo que tú, en tu vivencia. Y es que esa Por, salud desde ahí nos permite entender que hay diferentes herramientas que pueden ayudar a armonizar algún sistema de una persona. Entonces, todo suma, no tenemos que verlo como algo que resta, porque yo sé que a veces hay resistencias, ¿no? A abrirnos al conocimiento nuevo, pero no tendría sentido estar como resistiéndonos al avance, al conocimiento, a la comprensión profunda. Entonces, se puede sumar desde diferentes ámbitos y a unas personas les resonará más, a otras les resonará menos, pero lo importante es poder comunicar y decir, oye, hay opciones, hay otras maneras de abordar, complementarias, por supuesto, a lo convencional y a los tratamientos convencionales, pero creo que tú lo has dicho, cada vez hay más apertura porque cada vez estamos experimentando más también con esto y no es casual que cada vez yo hago también más charlas o talleres con profesionales de la psicología, de la psiquiatría, personal sanitario, entonces hay una apertura grande y una intuición, ¿no? Que nos lleva a decir, oye, vamos a sumar, vamos a escucharnos, ¿cómo son nuestras vivencias? Porque igual tenemos todavía mucho que aprender de todo esto. Silvia, acabas de mencionar una palabra que fue la que a mí fue lo que yo sentí, y es la intuición. Mi padre estaba muriendo y yo en ese momento sentí que me estaba transmitiendo una misión y un propósito humano sobre la mía, y era como si en ese momento me estuviera diciendo, hija, hay algo más que hacer con esto que te has comido, que era por toneladas. Y fue así, o sea, fue indudable. Y fue una sensación, no puedo decir que vino y me lo dijo, pero es como que en ese momento era tan claro como que desde ese mismo día yo no he dudado ni un instante que esa era mi misión después de 16 años de mundo inmobiliario. ¿Fue algo para ti similar? O sea, ¿fue como algo que te nació del pecho y que era inevitable que saliese bien, Silvia? Exacto, a veces es verdad que nos faltan las palabras, ¿verdad? Como para poder darle forma, contar los procesos, lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado. Yo no, a veces, ¿cómo nace Luton Colores? Pues a veces digo, no lo sé, o sea, es que vino, o sea, es que Luton Colores nació, o sea, era observar mi propia vivencia, pero evidentemente ahí había mucho más, ¿no? Cómo se nutría todo también, porque cuando yo hablaba resonaba en más personas y me contaban también sus experiencias, su vivencia, entonces todo va armando un sentido y se te va como todo el puzzle, ¿no? Se van colocando las piezas De acuerdo. porque es verdad que puede parecer, pues si yo estaba ahí muy asentada, es verdad que mi vida estaba muy colocada, o sea, dentro del periodismo he ¿A qué se trabajado siempre. dedicaba Silvia Melero antes de Luton Yo Colores? siempre me he dedicado al mundo del periodismo y además me encanta escribir, me encanta comunicar, entonces nunca me faltó trabajo en ese ámbito, tengo que decirlo también. He hecho radio, he hecho televisión, he hecho prensa, he hecho de todo. Y claro, aparentemente yo pensaba que ya era esto, ¿no? Ya está, de venir a hacer esto, pues me dedico al periodismo. Hasta ahí. Desde pequeña siempre he querido también la idea de escribir un libro y tal, pero eso no acaba de salir. Que me iba a decir que el libro que iba a escribir tendría que ver con la muerte y el duelo, ¿no? Después de la muerte de mi hermana. Pero si a mí me preguntas hace 10 años y me dices, yo creía que mi vida estaba sentada ya en el campo del periodismo, ganaba dinero, me iba bien. La muerte tiene esto que a veces nos tambalea. No necesariamente para todo el mundo va a ser igual, no tiene por qué No, que ser va. en absoluto, pero yo sí hubo un momento en que sentí, estaba escribiendo en la redacción, me acuerdo que miré alrededor y dije, es que ya no, mi lugar ya no está aquí, ya estaba todo en ebullición, con Luto en Colores, todo el proyecto, y el sentir, porque claro, tú vas viendo, si esto es un rollo tuyo y no sirve, pues se acaba, se agota,
pero cuando ves que sí tiene un sentido, porque a otras personas resulta que les está ayudando también a colocar, resulta que generamos espacios para hablar y compartir, claro, ahí se fortalece y siempre lo he pensado, digo, esto tendrá sentido mientras sirva a otras personas. En Silvia, algún momento una cuestión que me gustaría preguntarte en este momento, de acuerdo con lo que estás diciendo. Silvia Melero, periodista con una vida organizada, entiendo que cómoda, en un ambiente en el que te gustaba porque eras periodista y eras periodista de vocación. Silvia Melero había pensado en la muerte, había pensado en el suicidio, había pensado en todo este abanico de posibilidades para morir. eh, no en la muerte, no como todo lo que me trajo mi hermana luego, pero evidentemente antes de sí había, claro, luego entiendes un poco también todo, ¿no? Cómo vas colocando las cosas. Yo sí venía de, pues, de practicar yoga, meditación, de tener un sentido trascendental de la vida. Nunca he seguido ninguna religión, porque no me resuena, digamos, la estructura o el ámbito religioso, pero entiendo, ¿no? Que para muchas personas es una herramienta también muy útil, ¿no? Para colocar todo esto, pero en mi caso vivía una espiritualidad casi a lo mejor sin saberlo, muy conectada pues a la naturaleza, a la sensación de, claro, esto lo vas colocando luego, ¿no? Porque esto que parece que no le das mayor importancia, entiendes luego por qué cuando llega la muerte de mi hermana, la meditación me ayuda, yoga me ayuda, tenía una Totalmente. de cosas. Entonces, y luego respecto al tema del suicidio, yo sí venía de, o sea, de tener una, pues bueno, un sentido de aceptación de personas que con el tema de la eutanasia, por ejemplo, sí Total. venía, ¿no? De ahí, de esa parte, si es que entiendo que en un momento dado alguien quiera dejar de sufrir, ¿no? Entonces, todo eso sí estaba colocado en mí. De hecho, en mi familia hemos hablado de estos temas y de la muerte y de las voluntades anticipadas, instrucciones previas, todo eso. Quiere decir que eso estaba en mí ya antes. Y creo que también todo ese recorrido, a veces sin saberlo, lo que ya traes, claro, marca también cómo abordas el duelo, ¿no? O el proceso. Y de repente había ahí un montón de herramientas que las tenemos todas las personas que salen y te sostienen. Y tú a veces no entiendes cómo. Algo que dicen muchas personas en duelos, no sabía que era tan fuerte, ¿no? Para sostener esto que nos ha pasado. Porque si te lo dicen antes, tú hubieras dicho, bueno, me pasa esto y yo voy detrás, yo me muero, ¿no? Y resulta que lo podemos sostener. O personas que pierden a sus hijos. El imaginario y la mente lo que va a proyectar siempre es el peor escenario, pero luego hay algo en ti que brota y se abre y no siempre a nivel consciente. A veces es verdad que tenemos que trabajar y quitar capitas, ¿no? Para poder conectar con todo eso. Pero resulta que esa sabiduría interna sale, sabemos mucho más al final, ¿no? Y todo eso nos acaba sosteniendo en los procesos. Bueno, Esther decide apearse de la vida. Es que me ha gustado mucho el término porque me parece tan coloquial, pero tan claro para que cualquiera piense, bueno, es que en el camino de la vida un momento te quieres bajar de ello. Pero resulta que Silvia Melero está con una vida bien, cómoda, agradable, pero ya le empieza a pesar. A pesar no la vida para apearse de ella, sino la situación que estaba viviendo y ya Luto en Colores venía en camino. A mí lo que me llama la atención, porque claro, yo que identifiqué en ti Luto en Colores, el logo, mi logo, es un girasol de colores, porque para mí la vida de cada persona tiene un color y es ese color el que va a dejar. ¿Por qué Luto en Colores? Porque nunca te he preguntado esto y es que me atrapó. Ya te digo que yo, la canción, el logo, el nombre, y yo dije, Dios mío, pero hay tantas conexiones, vamos, nada es casualidad, ¿no? Y terminamos en este tema de darle vida a posibles formas de muerte, posibles formas de duelo, para que cada uno escoja cómo quieres transitarlo, de una forma optimista, abierta a la sorpresa, a hacer de eso algo mayor, o simplemente a transitarlo para tú tener tranquilidad. Pero ¿por qué Luto en Colores? ¿Por qué ese nombre, Silvia? Es que me llama mucho la atención. Pues tiene que ver con toda esa diversidad que yo misma estaba experimentando, ¿no? Porque yo me observaba mucho, me escuchaba, estaba muy abierta, decía, o sea, estoy sintiendo el dolor desgarrador por la muerte de mi hermana, pero de repente yo estoy vivenciando, experienciando otras cosas que no me imaginaba y le puse, o sea, para mí era como, o sea, hay muchos colores en un proceso de duelo y hay mucha diversidad en torno al tema de la muerte. Y bueno, ni que decir, tienen otras culturas, cómo se aborda, por supuesto, que cada persona podemos ir cogiendo lo que nos sirva, ¿no? Para hacernos esta mochilita que nos ayude a sostener mejor todo esto. Pero sentía esa diversidad de colores junto al negro, que no lo negamos, evidentemente, el dolor está ahí y es inevitable y hay que abordarlo y transitarlo, pero también siempre me gusta decir que al otro lado del dolor hay algo más. O sea, que la experiencia de dolor no se queda solo en eso, se puede quedar en eso, pero no es obligatorio quedarnos a vivir en el duelo eternamente. Es decir, es un proceso que se puede Silvia, hacer. dale un tip a la gente con lo que estás diciendo. Yo en este momento estoy transitando con varias
personas que siguen los directos el tema del duelo, y hay duelos eso, que parece que si no sufrimos, no estamos duelando. O sea, si no sufro, no recuerdo. Si no sufro, se me puede olvidar. Si no enseño que tengo la mochila y me pesa más que a nadie, no puedo dar el siguiente paso, pero es porque tengo esta pena que prefiero que me acompañe para siempre. Y no ven eso que tú estás diciendo, ¿no? Que se puede pasar al otro lado, no vas a olvidar, vas a sentir de otra manera. Danos un tip para que la gente tenga esa recomendación de Silvia Melero para ver esa posibilidad de dar el salto al siguiente nivel. Yo creo que sobre todo tiene que ver mucho con esta escucha interna, y porque ahí siempre hay una voz que nos guía. A veces la tapamos, ¿no? Y no la queremos escuchar, pero de forma intuitiva lo que somos, nuestra esencia sabe que el dolor se puede sanar, que podemos seguir avanzando, que podemos estar en la vida de otra manera, que el duelo es un camino necesario para transitar el dolor, evidentemente, por la pérdida física, y tenemos que experimentar todo eso. Y sin juzgarnos también, es decir, que todo lo que venga forma parte de este proceso y lo puedo aceptar, pero tampoco es como una imposición. Yo me he pasado un poco y no me sentí identificada a lo mejor con cómo se marcaba el tema de las fases de duelo, porque yo no estaba ahí. Va y vuelve. Claro, yo no empecé en la negación. Entiendo que para muchas personas es muy útil entender ese esquema, pero yo empecé en la aceptación. Entonces, creo que esto tiene más que ver con todo el tema cultural, social y educativo. Cuanto más hablemos de la muerte y el duelo, más vamos a integrarlo en nuestras vidas y a naturalizarlo, y más empezaremos los procesos de duelo desde la aceptación. Y eso no quita que haya que transitar. Pues si sientes dolor, si sientes culpa, si sientes rabia, perfecto, porque son emociones que vienen a contarnos algo también. Sobre todo me vienen a contar algo de mí misma. Por eso es tan interesante, ¿no?, escucharlas. Pero sin forzar nada y sin exigencia, entregándome al proceso, fluyendo con el proceso. Porque también si me resisto, da igual si lo tapas, no importa, va a salir en algún otro momento. Es decir, lo que no sanamos, lo que no transitamos, acaba por manifestarse en otro momento. Por eso es tan interesante el poder vivirlo de forma consciente. Y siempre digo también que no tengamos miedo de nosotros mismos, de nosotras mismas, de lo que sentimos y experimentamos, porque lo podemos sostener, porque la humanidad lleva haciendo esto desde los orígenes, transitando la muerte, la pérdida, lo lleva haciendo de diferentes maneras. Por eso no nos fiemos tampoco de lo que nos dice la mente en los procesos. Esas frases, ¿no?, que están ahí también, que entiendo que tienen que ver con el túnel oscuro que se ve al principio, porque parece que no vamos a salir de ahí. Un duelo es para toda la vida, esto no se acaba de superar nunca. Yo sé que esas frases están ahí y que probablemente muchas personas lo sienten así, pero siempre digo, bueno, vamos a ver una posibilidad, porque a lo mejor sí hay una manera de colocar eso de otra forma. O sea, lo que viene con nosotros siempre es la vivencia, eso no lo vamos a cambiar nunca. Mi hermana murió hace 9 años, esto va conmigo. Ahora, lo que eso ha generado en mí, eso se puede transformar y puede evolucionar, porque la muerte me enseña todo el rato que somos evolución y cambio. Entonces, mis emociones también lo son. Me gusta mucho lo que estás diciendo, y claro, yo en este momento, con esto que estaba pensando, ¿no?, en la cosmovisión de la muerte, en la antropología de la muerte, en cómo antes nuestras bisabuelas se vestían de negro y morían de negro. Hoy el luto tiene todos los colores, porque realmente el luto no significa la ropa que te pongas, sino ese proceso que tú estás siguiendo, que no está marcado, que no tiene ninguna expectativas, y que si no las tiene, como dices tú, lo puedes dejar fluir. ¿Qué opinas tú de lo que nos está comentando Silvia Pla desde Palma? Diferenciar el dolor y el sufrimiento. Totalmente de acuerdo. O sea, el dolor para mí es inevitable en cuanto a que somos humanas, humanos, estamos aquí en tercera dimensión experimentando esta densidad de la vida, de todo este aprendizaje, ¿no?, que nos trae cada vivencia. Entonces, claro que yo experimento dolor y me entrego al dolor para transitarlo. Pero el sufrimiento para mí tiene más que ver con ese apego al dolor desde otro lugar, ¿no? Cuando genero esa resistencia y ese sufrimiento se va engordando y me acaba, claro, que hay muchas personas que se sentirán ahí, ¿no? Es como esta energía que nos van restando y caigo. Y bueno, pues al final siento que no tengo ni la fuerza ni las ganas para poder salir. Pero incluso en esas situaciones también podemos buscar las ayudas, los recursos. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues hablando y contando. Oye, yo estoy así. ¿A ti qué te ayudó cuando te pasó esto? Pues mira, a mí me ayudó esto, y este es lo bonito también, el poder compartir qué cosas nos han servido, qué herramientas, ¿no? Teniendo en cuenta que todo eso está dentro. Y no importa si ahora piensas que no vas a poder, y es muy normal que lo pienses, pero para eso estamos aquí también compartiendo las diferentes vivencias, para decir, oye, que se puede hacer y no tenemos cualidades diferentes ni capacidades diferentes, que ese proceso se puede hacer y todas las personas tenemos las capacidades para hacerlo. Silvia, te voy a hacer una pregunta que no tienes que contestar, porque realmente te voy a preguntar por terceras personas.
Cuando yo hablo de la muerte y hablo con padres y madres, claro, ellos pueden pensar en cómo prepararse ellos para su muerte, pero cuando yo les digo, ¿habéis pensado en algún momento que puede ser alguno de vuestros hijos? No me hables de esto. La muerte de un hijo es insuperable. Y claro, te vengo a preguntar por cómo transitan tus padres la muerte de Esther. Por eso te digo que no es necesario que contestes si te parece una pregunta que no ha lugar. Pero sí me gustaría, teniendo en cuenta de que tú ya comienzas desde la aceptación, entiendo que puedes ser tú un sostén para ellos, no como evidentemente se supone que los padres lo tienen que sostener todo y tienen que tener la fortaleza para sostener a hijos, nietos, sobrinos y a todo el mundo. ¿Puedes comentarnos, si te parece bien, cómo transitan tus padres la muerte de Esther? Pues para ellos, como padres que pierden una hija por suicidio, evidentemente, pues el shock, el impacto es devastador, ¿no? Y desgarrador. A mí me pasó algo que desde el primer momento sentí el impulso de nombrarlo en alto, de decir lo que había pasado, o sea, ha sido una muerte por suicidio, sé que fue también muy brusco, pero yo como intuitivamente sentía, esto no lo vamos a tapar, o sea, ha pasado esto, yo no me avergüenzo de lo que ha pasado ni de lo que ha hecho mi hermana, y esto es lo que es, ¿no? Y sentía la necesidad también, de alguna manera, que eso le iba a poner luz y claridad, ¿no? El no taparlo, el no contar otras cosas. Como hicimos esto, resulta que personas del entorno que se acercaban a dar el abrazo a mis padres me iban contando casos suyos que nunca nos habían contado y que nunca habían visibilizado. Entonces ya hay algo muy importante de la identificación. Decir, vale, o sea que estas personas que hace años nos contaron que su hijo había muerto por un infarto, ahora se legitiman en ese abrazo a mis padres a decir otra vez lo mismo. Mi hijo también. Entonces, yo Wow. digo que, mira, es que se me pone Estoy igual que tú, estoy igual que tú. porque para mí todo el proceso inicial, todo lo que sucedía era una claridad tremenda, decir, qué potente es la identificación, qué potente es contarnos, qué potente es compartir, lo veía con mis propios Pero tú te imaginas lo que significó para esas personas poderse quitar eso de encima. ¿Cuántos años pudieron estar guardando eso como un secreto por el miedo al juicio o yo qué sé? Y en ese momento, en ese abrazo a tus padres, pueden liberarse de esa carga. Que y me ha pasado a mí. posiblemente también le dio liberación a los tuyos, de no sentir la necesidad de reprimirse. Y me ha pasado a mí también, con personas cercanas que nunca me habían contado a lo mejor sus casos y desde la parte de mi hermana pues empezaron por eso decía qué potente es compartir, visibilizar y solo ya nombrar, es que ya hay algo mágico que se mueve en el entorno. Evidentemente para ellos, había una parte al principio que estaba en esto que sentimos a veces, yo me veía fuerte, me veía transitando algo especial con todo el tema de la muerte. Entonces, claro, hay un impulso a veces que tú quieres sostener a todo el mundo. Entonces, venga, pues yo sostengo a mis padres, a mi hermano, a mi familia. Y es muy importante también aprender que lo que yo tuve que hacer en un momento es decir, yo puedo ayudar, puedo acompañar, pero cada persona tiene su proceso y es necesario que lo vivan también con sus recursos y a su manera, ¿no? Entonces, esto para mí fue también ese aprendizaje de en las familias, aprender a, como una danza, un baile, ¿no? En el tema del duelo, acoplarnos a los diferentes ritmos, hablar, a entender que ahí tendrá que... Y que si en un momento el ritmo que estás bailando tú no es el mío, pues también nos podemos apartar para que tú sigas bailando a tu ritmo y yo al mío o pare. Totalmente. Qué bonito lo que estás diciendo, como dice Silvia Pla, es emocionante, sí, realmente si lo piensas como un baile y eres respetuoso con tu pareja, le vas a dar ese espacio para que pueda también transitarlo como le pide el cuerpo, ¿no? Exento de conflictos, evidentemente, porque tenemos diferentes visiones. Ahora llega Navidad, nosotros sí celebramos y seguimos haciendo las cosas, pero hombre, puede generar, ponemos el árbol, no, se generan muchas cosas y muchos conflictos, lo veo yo en padres y madres. Ponemos la foto, seguimos manteniendo fotos o no, bueno, pues nosotros sí las hemos mantenido porque de alguna manera a todos ahí nos ha hecho bien, pero yo recuerdo que también mi hermano en un momento dado me marcó, ¿no? Una parte, porque yo reenviaba fotos de las amigas de mi hermana que me enviaban a mí por WhatsApp, se las reenviaba al grupo de familia y mi hermano me dijo, Silvia, es que yo todavía no puedo ver esto porque a él esa parte le dolía. Y dije, qué bien que me lo hayas dicho, que podamos tener esta honestidad y esta comunicación. Y dije, no te preocupes, que ya no las mando. Y cuando ya pasó un tiempo y él podía, pues evidentemente entonces ya las mandé. Quiero decir también que podemos expresar, y no pasa nada, con honestidad y desde el cariño, y deciros, oye, yo esto ahora no, a mí esto sí me va bien, porque a veces nos falta información y nos falta esa comunicación. Yo creo que es tema de comunicación todo en esta vida. Si hay una comunicación más o menos fluida, podemos
sin necesidad de interpretar, poder tener respuestas claras. Oye, hermana, por favor, todavía no estoy preparado para esto, no sé si lo llegaré a estar. Y es muy bonito desde el respeto transitar ese duelo juntos, pero cada uno en su línea. Porque tú, no sé si lo necesitabas, pero te venía bien expresarlo a través de esas fotos, pero él no. ¿Cuántos hermanos sois, Silvia? 3 con mi hermana, entonces yo soy la mayor, luego viene mi hermana y Y mi tu hermano es el pequeño. hermano. ¿De qué Y ya, manera te involucra toda tu familia con Luto en Colores? Porque claro, Luto en Colores nace con Silvia Melero, pero nace por Esther y Esther tiene otro hermano y sus padres. ¿Hay alguna compenetración en ese proyecto o se sintieron de alguna manera como que era intrusivo? yo desde el primer momento, claro, yo contaba con un chorro todo lo que me venía. De hecho, recuerdo una vez, creo que el taller de transformación de la culpa, vi claramente que nació un día que me senté con mis padres y yo empecé a hablar y estuve como 3 horas diciéndoles Wow. cosas y ellos siempre me transmitían que les he ayudado mucho, ¿no? Que les había ayudado todo esto mucho. Entonces mi familia me ha apoyado y yo a veces digo, entiendo que será difícil porque al final esto es exponerte. Claro, una vez que haces el proyecto, hablas, porque yo traigo la herramienta de la comunicación, entonces para esto tiene sentido también, ¿no? Comunicar y hablar, pero yo decía, también les estoy exponiendo. Igual no se sienten cómodos. Y siempre lo que me han dicho es, hija, sigue adelante, porque con esto vas a ayudar a mucha gente. Entonces, he tenido el apoyo absoluto en todos los sentidos, en Wow, momentos qué bonito. en los que se han parado cosas, o por supuesto, pues 2020, que se nos cae a todo el mundo, ¿no? La actividad. He tenido mucho apoyo de mi familia y sé que de alguna manera, claro, es que el luto en colores nos retroalimentaba a nosotros y lo que se iba creando y lo que íbamos experimentando del entorno, de la gente que se acercaba, de todo, es lo que ha hecho que el proyecto crezca también. Pero en el día, no es que yo me he sentado nunca a pensar, la venga, hay que hacer. No, no, no era así. Era todo de la experiencia, de lo vivencial, que iba tomando forma, pues los talleres, las diferentes maneras de abordarlo, las charlas, las jornadas que hacemos una vez al año. Todo iba saliendo como muy natural, ¿no? Definitivamente de esa manera es que inevitablemente tenía que salir bien, pero sobre todo cuando tienes el apoyo de la familia, es como, vale, yo voy a honrar a Esther porque ha decidido apearse de la vida de esta manera y de una manera honras su vida y su decisión dándole luz, pero claro, es que hay otros seres detrás que, como tú bien dices, se pueden sentir violentados. Y el hecho de que ellos también sientan que lo que tú estás haciendo les ayuda a ellos a transitar su duelo, porque me queda la sensación hoy en día de que Esther se fue físicamente hace 9 años, pero Esther vive en vosotros todos los días cuando Luto en Colores se pone en marcha. Absolutamente. Y esto, muchas personas que nos escuchen sentirán esto también respecto a sus seres queridos, ¿no? Bueno, es entender que lo que yo aprendí estos años y con toda esa vivencia es que la muerte física es aplastadora, es tal cual, eso es inevitable, el cuerpo deja de funcionar, de existir, pero evidentemente el vínculo que seguimos teniendo con nuestros seres queridos, ya cada persona lo podrá colocar o explicar de determinada manera, ahí esto es libre, no hay que imponer nada, pero obviamente para mí ese vínculo de hermandad nunca se ha destruido, al contrario, cada vez ha ido creciendo. Siempre he experimentado un chorro de amor muy potente de mi hermana hacia mí y de mí hacia ella, entonces decía, qué fuerte, ¿no? Que se pueda seguir queriendo a alguien que ya no está físicamente, que nos podamos comunicar también con toda esa energía, si somos energía al final, bueno, esto no lo dice la ciencia, que el átomo es energía, ¿no? Lo comparto. Entonces bueno, no estamos diciendo nada raro, creo que hay que naturalizar también cada vez más estas cosas, ¿no? La cantidad de experiencias de conexión que tienen personas con sus seres queridos a través de sueños, a través de comunicaciones, a través de vivencias más directas. Yo creo que tenemos ya que cada vez naturalizar más esto y sacarlo de ese terreno de lo raro, de lo esotérico, porque muchas personas, yo tengo la suerte estos años de escuchar continuamente todos esos testimonios, porque el Luto en Colores abrió un espacio también sin juicio a poder abordar desde la Importante. diversidad temática. Entonces, claro, por eso vienen todos esos testimonios y vivencias también que a veces en otro ámbito no se atreven a contar porque ya parece que estás mal o no, entonces tenemos como mucho Justamente nosotros siempre en este espacio abordamos el tema de las señales, porque claro, hay mucha gente que empieza a sentir cosas y se empieza a cerrar a ellas, porque dice, ¿me estaré volviendo loca? Silvia, por favor, ¿tú crees en esas señales? Mira, ¿Has sentido esas señales de parte de Esther? ¿Os ha abierto más espacios, como diciendo, sigue esta línea que por ahí vas bien? claro, es que al final para mí no es un tema de creencia, ¿no? No es un tema, yo no lo veo desde ahí al menos, ¿eh? No es un tema de yo creo en, no, no, no. Para mí ha sido, yo he experimentado esto con la muerte de mi hermana.
Entonces, cuando es vivencial, por eso es tan potente, porque es tu vivencia, es la tuya, es única y no necesitas ni convencer a nadie ni necesitas la aprobación de nadie externamente. Pero digo yo en primera persona, pero es que como llevo todos estos años, de hecho el próximo libro que escribiré tendrá que ver con todo esto, ¿no? Y con recopilar un poco toda esta parte que creo que hay que naturalizarla y normalizarla. Y, y es muy diverso también la manera en la que podemos sentir o experimentar. No hay una solo, pero evidentemente si yo soy energía y si la energía ni se crea ni se destruye y solo se transforma, pues el cuerpo energético, que son también nuestros seres queridos, la energía de la que formamos parte, al final está en continua comunicación. Pero esto llevado al terreno de lo cotidiano, lo sentimos, pues me lo han contado, ¿no? A veces madres sentía el impacto, el accidente de su hijo que está a miles de kilómetros. Y en ese momento, ¡shun!, ¿no? Sienten que ha pasado algo, se levantan a coger el teléfono para llamar y estas cosas suceden y pasan y tienen que ver con que todo este campo de energía, el campo cuántico es información pura y nos conectamos ahí. Definitivamente. Y ahora mismo estamos en un punto de apertura en lo que estos temas ya están ahí. O sea, cada vez lo hablamos con más naturalidad, cada vez hay más personas divulgando y creo que forma parte de la muerte y de la experiencia del duelo y que no se puede sacar. Que no es igual para todas las personas, por supuesto que no, que habrá personas que digan, pero bueno, que están diciendo estas, pues claro que sí, no es obligatorio. Pero lo que creo también es que podemos escuchar también con humildad los testimonios que tienen que contar las personas en duelo, porque desde esa humildad es que también se te abre la mente y el corazón para entender que a lo mejor la muerte viene a contarnos algo más, ¿no? De esta película, de qué somos realmente, de por qué estamos aquí y de este aprendizaje de estar en la vida de forma más plena y más consciente, que creo que Hay es lo que nos puede traer algo muy cambio. bonito en lo que estás diciendo y es que a medida que también la gente va comentando sus experiencias, porque nosotras tenemos una, la nuestra, y ellos la suya, pero entre más experiencias se vayan comentando otros, se irán sintiendo como viendo su experiencia en otra persona y diciendo, ah, no, es que esto no me pasa solo a mí. Mi familia no se ha destruido porque se ha muerto mi padre, solo me pasa a mí. O tenemos dificultades decidiendo, solo me pasa a mí. No, pasa. Son situaciones que pasan y como si comenzamos ese duelo desde donde lo comenzó Silvia, desde la aceptación, y podemos ir transitando hacia atrás y hacia adelante, pero sabiendo que eso sucede, ya está. Y ahora vamos a ver qué hacemos con esos sucesos. Silvia, no quiero quitarte mucho más tiempo, pero sí quiero que nos digas qué es el documento de voluntades anticipadas para Silvia Melero, para Luto en Colores, y de qué manera integramos ese documento de voluntades anticipadas en los próximos proyectos de Luto en Colores para que cada vez más personas tomen decisiones antes de que sea tarde. Para mí tiene que ver con esta parte de naturalizar la muerte y de hablar de ello, ¿no? Y de hecho, pues con DMD hemos hecho charlas, hemos compartido cosas, porque creo que cualquier espacio en el que podamos hablar de estos temas que afectan a la vida de las personas ya es útil. Y luego, como lo que estamos diciendo todo el rato, resonará o no. Habrá personas que digan, oye, vamos a ello, y otras, no, pero simplemente, ¿qué es? Pues establecer, bueno, unas preferencias que tienes, llegado el caso, ¿no? Si no quieres que se te prolongue la vida artificialmente, si quieres acceder a la eutanasia, si a lo mejor para ti es todo lo contrario. Tengo clarísimo que no quiero la eutanasia, pues prefiero la sedación. Pero, entonces, la resistencia que hay con estos temas tiene mucho más que ver con nuestra resistencia interna. Es decir, ¿qué me mueve a mí la muerte? Esta es la gran pregunta, ¿no? Y desde ahí, cada persona, porque para mí libertad es autonomía, entonces en esa autonomía del poder nombrarlo, decirlo, y luego en los duelos, esto da mucha calma también, ¿no? Marca también los procesos de duelo. Personas que han podido, exacto, acompañar a sus seres queridos, un poco respetando su voluntad, y personas que no, porque ha sido todo muy complicado y se ha prolongado el sufrimiento de una manera pues no deseada y bueno, eso les marca también el proceso de duelo. Y luego, es que yo es que siempre estoy viendo la diversidad y las opciones porque de repente tú ahora puedes tener muy claro, pues oye, yo sí querría eutanasia, yo sí querría sedación y de repente... Cambian las circunstancias, cambian las decisiones. Y a lo mejor dices, oye, pues yo ahora preferiría vivir una muerte consciente, pero claro, si el dolor es demasiado, pues prefiero no tenerlo. Pero o a lo mejor hay otras formas de transitarlo también según se da un acompañamiento. No quiero decir que todo es muy amplio y que nada es imponer. No es imponer, sino respetar que cada persona puede tener una opción en ese camino, en ese tránsito que es la muerte y que a veces creo que lo llenamos de demasiada, pues con el tema del suicidio, ¿no? Le ponemos tanto negro alrededor que eso nos impide ver que en la propia muerte va implícita la vida y, que poder vivirlo también acorde, ¿no?, a la vida de cada persona
pues es sanador para ti y para los familiares. Y al final, así vamos a morir, pues tal y como hemos vivido, no va a ser tan diferente. Por eso Sobre tan todo importante. que las estadísticas, y aquí ya me voy a las estadísticas, datos puros, el INE, dice que esa idílica forma de morir, anciano, tranquilo, en la cama, es la causa de muerte número 49. O sea que antes de morir de anciano en una cama tranquilamente, hay 48 causas de muerte anticipadas que posiblemente nos pongan en una situación complicada a la hora de morir. Entonces, el haber tomado esas decisiones antes, pues nos permite, yo creo que para mí es más dejar un legado de amor a los que se quedan para que puedan empezar ese duelo, obviamente que respeten lo que yo he decidido, ¿no? Pero que ellos puedan anticipar ese duelo con más serenidad, con más calma. Como tú bien dijiste, la muerte arrasa, o sea, la muerte te aplasta, pero vas a tener una capacidad de resiliencia mayor si has tenido sencillamente que expresar tu amor acompañando y no tratar de decidir por otra persona de qué manera quería morir. Exacto, y sobre todo que lo hablemos, lo contemos, lo comuniquemos en la familia, pues con los amigos, o sea, que naturalicemos estos temas y que no tenemos por qué estar de acuerdo todos, claro que hay mucha diversidad también, pero para mí la clave es no imponer nada nunca a otra persona, sino respetar este ámbito de libertad personal, de esa manera que respetamos la libertad de los demás para poder decidir, ¿no?, cómo quieren transitarlo. Entonces, y luego que no, esta dualidad en la que estamos siempre como de enfrentamiento, que se trata más de integrar, de escuchar los motivos del otro, porque si nos escuchamos más, a lo mejor entenderíamos, ¿no? Que, Totalmente de acuerdo. pero también escuchemos a las otras personas que tienen que explicar, pues lo entiendo, perfecto, o sea, no hay por qué, parece que hay que elegir paliativos o no sé qué, ¿no? Que es que todo forma parte de la experiencia final de la vida. Y por supuesto que hay que mejorar muchísimo todo el tema de cuidados paliativos. Esto te lo contará cualquier persona que ha tenido una muerte por enfermedad y procesos prolongados al final. Claro que queda muchísimo por hacer y eso queremos, ¿no?, que se pueda acompañar de la mejor manera, pero también que cada uno en nuestra experiencia individual hagamos un trabajo interno sobre la muerte para estar también acompañando a nuestros seres queridos desde esa autenticidad, y porque eso es hermoso también. Yo he tenido la suerte de vivir la muerte de mi abuela con 101 años y mi abuela ¡Wow! Vamos a tener Silvia Melero para mucho tiempo, que tiene familia longeva. Ojalá sea así. de muerte natural, o sea, se murió en su casa y además como coincidió con la nevada en Madrid, pues no venía nadie a recoger el cadáver, entonces lo que podría parecer surrealista para mí fue algo absolutamente coherente. Digo, mi abuela siempre me ha contado esas muertes de sus padres en casa, en el pueblo, y ahí estuvo, ¡Qué en magia! su habitación, 4 horas, y eso nos permitió también despedirnos con tranquilidad y ver esa muerte que se da natural de apagarse poco a poco, prolongada, ella misma. Entonces he vivido también esa experiencia, pero lo que tú acabas de decir no es la mayoría de las muertes. Ya nos gustaría a nosotros, a todos, esa muerte idílica, sin dolor, sin sufrimiento, sin molestia, sin ser una carga para nadie, pero desafortunadamente no es la realidad. Silvia Melero, me gustaría que fueses tú quien despidiese este espacio con ese mensaje que a ti te gusta llevarle a tu audiencia para quienes están hoy aquí te sigan y quienes te vean mañana te sigan y también se enamoren de Luto en Colores como lo hice yo con esa canción. Pues lo primero, agradecerte a ti de verdad, de corazón, la oportunidad de este encuentro, a todas las personas que nos han acompañado y a quienes lo vayan a ver en otro momento. Ojalá sirva, ¿no?, un poco lo que hemos compartido aquí. Y deciros que para mí la muerte siempre me trae a la vida, constantemente. Y este es el sentido que tiene también, el transitar nuestros miedos, el ponerlos encima de la mesa, ¿no?, sobre el duelo, sobre la muerte de mis seres queridos, sobre mi propia muerte, sobre qué es la muerte, todo lo que se mueve ahí. Cuando lo ponemos encima de la mesa y lo abordamos, es muy transformador en nuestras vidas. Y la experiencia de vida se hace más plena, ¿no? Y entonces, por esto creo que tiene tanto sentido incluir esas temáticas. Sobre las actividades de Luto en Colores podéis ver la web, lutoencolores.org, para talleres, actividades, charlas, hay material ¿Qué ahí es lo también. próximo que tienes? Lo más próximo que tienes, ¿qué es? Eh, Normalmente los talleres online están puestos ahí, se pueden hacer también de forma Ah, individual, ¿vale? Que es vivir un ok. duelo para personas que están iniciando el proceso, la liberación del duelo para personas que sientan que ha pasado el tiempo y hay algo que no acaban de sanar o colocar, la transformación de la culpa para el duelo por suicidio, taller de formación para personas que quieran adquirir herramientas, ¿no?, para acompañar a otras en sus procesos de duelo. Bueno, ahí tenéis toda la información de talleres online, y de lo presencial, pues lo que va saliendo también cuando salgo fuera de Madrid, o aquí intentamos convocar alguno, charlas y materiales en la parte de vídeos, ¿vale?, que están ahí, de otras actividades que están en abierto.
Silvia, no tengo más que agradecerle a Esther por haber tomado esa decisión. La respeto, la honro y gracias a ella tú has generado, has gestado, has parido a Luto en Colores y va creciendo y fortaleciéndose, honrándola a ella cada día. Muchísimas gracias por esta oportunidad y que siga creciendo este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso. Otro beso para ti. Hasta pronto. Gracias. Este encuentro con Esther a través de Silvia Melero de Luto en Colores ha sido precioso. Así que muchas gracias por tu existencia, por haberle dado esa misión a tu hermana, porque esa misión la haya cogido y la esté fortaleciendo y dándole luz cada día. Yo soy Ruth Mogollón, esto es Hablando de Voluntades Anticipadas y este espacio existe por ti, para que cada día tengas más información y te sientas más preparado, más preparada para el inevitable proceso de la vida que algún día llegará a su final terrenal, pero que seguiremos viviendo, latiendo aquí. Así que hasta pronto. Gracias.